Querida Marcelina Bautista, eres pues una de las líderes del primer sindicato de trabajadoras del hogar en México. ¿Cómo se llama su nombre completo? Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. Ok, bueno, muchas felicidades por eso. Ya hablaremos en otra parte de la entrevista de esto, pero estas son las seis preguntas que le hacemos a todos los invitados. La primera es, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? Bueno, cuando tenía 14 años, me vine a la Ciudad de México por falta de necesidades en mi pueblo. Mis papás tenían ¿Dónde vivías? En Oaxaca, en Tierra Colorada, que es mi pueblo que pertenece a Nochixtlán, Oaxaca. Y entonces escuché que mi papá dijo, se tiene que ir para ayudarnos, ¿no? Y entonces cuando yo llegué a trabajar, porque también terminé la primaria, no había otro nivel de escolaridad, entonces cuando llegué a la Ciudad de México, me enfrenté a ir a vivir en una casa, a trabajar en una casa, pero yo tenía como esta cuestión de ¿por qué aquí? ¿Por qué en una casa? ¿No? ¿Por qué trabajar de esta manera? Y entonces empecé a darme cuenta que había falta de oportunidades en mi pueblo, no sabía hablar español, no tenía mixteco. Hablo mixteco y no tenía otra manera de seguir estudiando. Y entonces dije, aquí voy a seguir. Pareciera que eso iba a ser mi destino. Y entonces dije, no, yo no quiero esto, pero tengo que tomar una decisión de hacer algo, ser alguien. Y entonces dije, quiero ser una mujer útil, aunque no tenga estudios. Y empecé a buscar como cuando salía los domingos, me iba a la iglesia y empecé a buscar diferentes maneras de seguirme capacitando. Entonces empecé a capacitarme en muchas cosas, me metí en muchos cursos y encontré, creo, como, no sé si llamarle ahora vocación, pero empecé a ver que otras personas discutían de sus derechos, de su situación laboral como trabajadora, como trabajador. Y entonces yo estaba en un grupo de hombres y mujeres y de repente escucho que dicen, en mayo vamos a recibir nuestras utilidades. Entonces yo de repente dije, ¿eso qué es, no? Que día festivos y que el 1 de mayo no se trabaja. Entonces días feriados. Todos esos días, entonces empecé también a ver por qué las trabajadoras del hogar no teníamos esos mismos derechos y yo lo estaba aprendiendo de los obreros. Y entonces fue como la inquietud que me hace tomar la decisión de buscar, de indagar, porque tampoco se hablaba de trabajadoras del hogar, tampoco se hablaba que nosotras teníamos derechos y menos. ¿Esto en qué año ha sido? En el 86. La segunda pregunta es, ¿cómo ves el país al terminar este sexenio? Bueno, creo que el inicio de este sexenio, en este momento en que estamos, creo que una política que pinta no tan bueno, pero creo que somos una sociedad bastante optimista y seguramente vamos a encontrar la manera de que se vea así, con mucho optimismo, y que, bueno, el partido que llegue seguramente será como otra opción para muchos de nosotros y nosotras. ¿Cuál es la característica del mexicano que más te gusta de los y las mexicanas? ¿Y cuál es la que menos te gusta? Bueno, la que más me gusta, creo que los mexicanos, las mexicanas somos solidarios, solidarias. Me gusta mucho que cuando alguien necesita estamos ahí. Traslado, por ejemplo, en mi pueblo, por ejemplo, cuando tenemos una visita o visitamos en una casa, lo que nos ofrecen es comida, agua, algo. Entonces creo que eso que realmente se necesita se obtiene de las otras y de otras personas, eso me gusta.
¿Y qué no te gusta? Lo que no me gusta, creo que a veces somos pasivos en muchas cosas y eso hace que no logremos, hombres y mujeres, un país que queremos, la misma persona que queremos ser. A veces no progresamos muchas veces porque no tomamos decisión con decisión, ¿no? Si pudieras platicar con cualquier personaje vivo o muerto de ficción, ¿con quién te gustaría hacerlo? Yo he leído a Sabines. ¿A Jaime Sabines? A Jaime Sabines y creo que me hubiera gustado. Conocer. Okay. ¿Cuál es tu más grande arrepentimiento? Arrepentimiento. Si me lo quieres contar. Y bueno, yo siempre digo, no me quiero arrepentir de las cosas que hago, porque creo que la decisión que uno toma, justo en ese momento lo tomas porque estás decidida, porque de repente a veces uno dice hubiera, y a veces no me gusta mucho usar hubiera hecho eso. Entonces creo que es importante, no digo siempre, no quiero arrepentirme de lo que voy a hacer porque eché a perder las cosas, pero pues así tendría que haber sido, ¿no? Y la sexta, Marcelina, ¿cuál es tu grosería favorita? Yo repito una. ¿Cuál? Que la chingada. Okay. Es una de nuestros top 10, ¿no? La chingada está muy demandada en este país, ¿verdad? Sí. Sí, de repente es como no sé si es algo que yo repito porque lo hemos usado como broma en mi familia. ¿Ah, sí? Porque tengo un tío que de repente para todo dice eso, entonces ya lo usamos como broma para cualquier cosa. Y entonces, que la chingada. Entonces no es así como que lo hacemos como con enojos ni nada, sino como que ya se volvió una frase. Claro, y familiar. Entonces lo uso a veces cuando estoy con las compañeras y empiezo a hacer bromas y empiezo a decir eso. Entonces como que lo vamos, pero no es para ofender a alguien, pero para mí se me hace como, o sea, lo escucho también como en otro tono, ¿no? Entonces. Muy bien. Muchas gracias, Marcelina. Muchas gracias.